Nunca pensé que hablaría de esto en voz alta. Han pasado más de 25 años desde aquella noche, y aún me despierto sudando, con el eco de su voz resonando en mis oídos. Me llamo Daniel Harper, y en 1999 era agente del FBI. Mi trabajo me llevó a investigar casos extraños, desapariciones inexplicables en la costa este, barcos que aparecían vacíos y hombres que simplemente se esfumaban. Todo eso me parecía extraño, pero lo que encontré en aquel laboratorio superó cualquier cosa que pudiera imaginar. No quiero adornar la historia con heroísmo o dramatismo barato. No hubo gloria. Lo que ocurrió fue pura supervivencia y un encuentro con algo que nunca debería haber existido. Y ahora, después de tantos años, siento que debo contarlo. Por mi propia cordura, y tal vez como advertencia. Recuerdo la primera vez que entré en aquel laboratorio secreto. La humedad del lugar me golpeó antes que el frío. Era un edificio aislado cerca de la bahía de Chesapeake, con luces fluorescentes parpadeando y un zumbido constante que parecía resonar dentro de mi cabeza. El laboratorio estaba vacío excepto por un tanque central, lleno de agua salada y burbujeante. Allí estaba ella. No era bella. No era majestuosa. No había nada de lo que uno espera de las leyendas marinas. Su piel era grisácea, húmeda y brillante como si estuviera cubierta de aceite. Su cabello, largo y enredado con algas y restos de lo que parecía basura marina, caía sobre sus hombros y flotaba en el agua como una sombra siniestra. Sus ojos, esos ojos negros, sin blancos, me taladraban con una intensidad que me hizo retroceder. Eran humanos, pero no del todo. Eran ojos de algo más antiguo, algo que ha visto los siglos pasar sin interferir, hasta ahora. Sus manos eran largas, deformes, con membranas entre los dedos que terminaban en uñas como garras óseas. Cada movimiento suyo me recordaba que estaba tratando con un depredador, uno que podía pensar, entender y observar con una inteligencia que me helaba la sangre. Su boca estaba torcida, con dientes irregulares, puntiagudos, preparados para desgarrar, y cada vez que abría la boca para emitir un sonido, lo que salía era un gorgoteo húmedo, áspero, imposible de asociar con un lenguaje humano normal. Y entonces me miró. No fue un simple contacto visual, fue un examen profundo, como si me leyera la mente, como si supiera todas mis dudas, miedos y secretos. El zumbido de las luces, el agua en el tanque, el olor a sal y cloro, todo se mezclaba en un caos sensorial que me hizo sentir pequeño, vulnerable y extraño en mi propia piel. Intenté mantener la compostura. Después de todo, era un agente del FBI, entrenado para enfrentarse a criminales, para manejar situaciones extremas. Pero allí, frente a aquella criatura, todo mi entrenamiento parecía inútil. Nunca olvidaré las primeras palabras que emitió, un intento de imitar mi inglés, burbujeante y rasposo, un sonido que se parecía más a alguien respirando bajo el agua que a hablar realmente. Pero entendí lo suficiente para darme cuenta de que sabía más de lo que podía comprender. Su inteligencia era escalofriante. Y esa fue la primera señal de que lo que estaba a punto de revelar sobre la humanidad sería completamente insano. Aún puedo sentir cómo me temblaban las manos al escribir esto. Aún escucho su voz, entre gorgoteos y susurros, advirtiéndome, observándome. Porque aquel día no solo interrogué a un ser que no debería existir, ese ser me interrogó a mí, a mis miedos, a mi especie, y me enseñó algo que nadie debería saber. Nunca imaginé que un ser pudiera entender tanto sin palabras claras, hasta que la vi esa noche. Me acerqué al tanque con pasos lentos, cada uno resonando contra el frío suelo de concreto del laboratorio. Mis dedos rozaban la correa de mi arma, pero sabía que no había nada que pudiera hacer si ella decidía atacar. Aún así, tenía que intentarlo. Tenía que hablar, entender, y sobrevivir. Ella estaba quieta, flotando casi como si desafiara la gravedad del agua. Sus ojos negros me seguían con una precisión inquietante. De pronto, inclinó la cabeza, y su boca emitió un sonido. No era una palabra, sino un gorgoteo prolongado, entrecortado, que me hizo dar un paso atrás. Mi cerebro luchaba por procesarlo como lenguaje, pero algo en la cadencia me decía que me estaba comprendiendo. ¿Me escuchas?, pregunté, con la voz temblorosa a pesar de mi intento de firmeza. Por un instante, nada. Luego, repitió mi frase, con un tono distorsionado, húmedo, como si arrastrara agua por sus pulmones. ¿Me escuchas? Mi corazón dio un vuelco. No solo estaba intentando imitar mis palabras, entendía su significado.
Era demasiado rápido, demasiado preciso. ¿Quién eres? Pregunté, bajando la guardia por un momento, fascinado y aterrorizado al mismo tiempo. Ella no respondió con palabras exactas. Se inclinó hacia adelante, sus manos tocando el cristal del tanque, y un hilo de burbujas escapó de su boca. Sus ojos me perforaban, y entonces escuché la primera idea clara que cruzó el abismo entre nuestras especies, humanos, tomaron demasiado. Rompieron todo. Nosotros, observamos. No había belleza en su rostro, no había magia ni encanto. Solo horror y verdad cruda. Su voz, gorgoteante y rasposa, no podía ocultar su ira fría, calculadora. Cada palabra era un golpe que me hacía sentir culpable, como si toda la arrogancia humana se reflejara en esos ojos oscuros. ¿Qué quieren ustedes? Pregunté, intentando mantener la compostura, pero la ansiedad me carcomía. Reclamar lo perdido. Recordar. Vigilar. Nosotros somos antiguos, más antiguos que su especie. Y ustedes, se olvidan de la tierra, del agua, de todo lo que dañan. Me estremecí. Era imposible no sentir la fuerza de su inteligencia. No era un animal, no era un monstruo mitológico. Era una criatura que había existido mucho antes que nosotros, observando y juzgando cada error humano. Su manera de hablar, aunque primitiva para nosotros, estaba cargada de lógica y horror. Y lo peor era que no podía discutir con ella. Cada pensamiento que expresaba estaba teñido de verdad absoluta. Se acercó más al cristal, y por primera vez sentí que estaba mirándome directamente a mí, no a un representante del FBI, sino al ser humano que yo era. Sus ojos parecían contener siglos de memoria del océano y de la tierra que habíamos destruido. Sus manos palpitaban en el vidrio, goteando agua salada, y su voz volvió a susurrar: la humanidad ha olvidado que el mar recuerda. Que el mar juzga. Que no estamos solos, y que su tiempo termina pronto. El miedo se apoderó de mí, un miedo que no había sentido en toda mi carrera. No era solo físico, era profundo, existencial. Lo que tenía frente a mí no solo era un interrogado. Me estaba interrogando a mí, y yo sabía que el mundo que conocía jamás estaría seguro mientras ella estuviera consciente de nuestra estupidez, de nuestra codicia. Y allí, en esa sala fría, con el tanque burbujeando y la criatura flotando frente a mí, entendí que la verdadera interrogación había comenzado. No yo a ella. Ella a mí. El silencio en el laboratorio era absoluto, salvo por el zumbido de las luces y el burbujeo constante del tanque. Cada palabra que ella pronunciaba retumbaba en mis oídos como un eco de siglos pasados. La miré fijamente, consciente de que aquel encuentro cambiaría para siempre mi percepción de la especie que juré proteger. Ustedes destruyen. Ustedes mienten. Ustedes toman sin pensar, y olvidan demasiado rápido. Susurró, el gorgoteo de su voz haciendo que cada palabra pareciera un látigo mojado que me azotaba el alma. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cada palabra era precisa, como si hubiera observado a la humanidad durante miles de años y ahora decidiera revelar su juicio. El océano recuerda. Continuó, cada herida, cada derrame, cada grito ahogado. Nosotros no olvidamos. Intenté interponerme, defendernos, justificar nuestra arrogancia, pero sus ojos me atravesaban, como si pudiera leer mis pensamientos. Cada argumento parecía inútil. No era solo una criatura de otro mundo, era un juez, un testigo del destino humano. Ustedes creen que dominan la tierra, que dominan el agua. Pero no entienden. Nosotros existimos desde antes que ustedes, antes de que los humanos siquiera caminaran erguidos sobre este planeta. Y hemos visto todo. Cada imperio, cada guerra, cada crimen invisible, lo recordamos. Mi respiración se aceleraba. No podía apartar la mirada. Su rostro, humanoide pero deformado, parecía una máscara de lo que la humanidad podría convertirse si sobreviviera demasiado tiempo. La forma en que hablaba no era solo razonamiento, era advertencia, acusación y amenaza envuelta en una calma inquietante. No somos monstruos, dijo, susurrando con un hilo de voz gorgoteante. Somos lo que queda de un mundo que ustedes rompieron. Observarnos es lo único que les queda, y aún así, no aprenden. Las tormentas, las mareas, los naufragios, todo es memoria del océano. Y ahora, algunos de nosotros hemos decidido actuar. El agua del tanque tembló ligeramente.
Sus manos palidecidas presionaban contra el cristal, dejando huellas húmedas como advertencias de lo que estaba por venir. Podía sentir la intensidad de su inteligencia, superior a cualquier cosa que hubiera encontrado en humanos. Lo que ustedes llaman progreso, es un insulto. Cada construcción, cada ciudad flotante, cada plástico que dejan, todo se recuerda. Todo se almacena en el latido de la marea. Y nosotros recordamos. Siempre recordamos. Por un momento, todo el laboratorio se sintió vivo, como si las paredes respiraran y la misma agua me observase. No era paranoia, era verdad. Podía sentir que algo más allá del tanque, algo antiguo y paciente, estaba escuchando. La humanidad cree que es dueña de la Tierra. Cree que el océano es un recurso, un lugar para sus juegos. Pero el océano es memoria. Y la memoria no perdona. Su revelación era insana, sí, pero también innegable. Era imposible discutirla. Cada palabra se grababa en mi mente con la claridad de un cuchillo cortando carne. El mundo que conocía, mi orgullo como agente, todo se desmoronaba frente a la lógica fría de aquella criatura. Mientras hablaba, su voz se suavizó, pero su amenaza se volvió más clara que nunca. Estamos observando. Estamos recordando. Y cuando decidamos actuar, la humanidad entenderá finalmente su lugar. No hay misericordia. Solo memoria. Y justicia. Y con eso, volvió a sumergirse un poco, alejándose del cristal, pero sus ojos me siguieron hasta que el laboratorio quedó en silencio. Yo estaba temblando, solo en la fría sala, consciente de que nunca volvería a ver el mundo con los mismos ojos. Porque había oído la verdad de los océanos, y era aterradora. El laboratorio se había vuelto insoportablemente silencioso después de sus últimas palabras. Cada burbuja que subía en el tanque parecía un latido, recordándome que allí dentro existía una inteligencia que me superaba. No podía apartar la mirada. Su figura flotante, grisácea y grotesca, parecía retorcer la realidad, como si el mundo se hubiera encogido hasta caber dentro de ese pequeño tanque de agua salada. De repente, se acercó al cristal con una velocidad imposible, presionando su rostro contra mí. Sus ojos negros me atravesaban, y sentí como si conociera todos mis secretos más oscuros, todas mis mentiras, todas las veces que había fallado como ser humano y como agente. Sus labios, húmedos y desfigurados, se abrieron y emitieron un sonido que no era palabra ni grito, sino algo intermedio, una especie de canto distorsionado que vibraba en mi mente. «Escucha», susurró, gorgoteando. «La humanidad cree que el océano es suyo. Cree que puede ignorarnos, destruirnos y seguir adelante. Pero cada acción, cada pecado, todo se recuerda. Todo se registra en la memoria del agua». Sentí un terror paralizante. Era como si el tiempo mismo se detuviera, y yo fuera solo un testigo impotente. Su voz, aunque extrañamente calmada, estaba cargada de una autoridad que no se podía desafiar. No había truco, no había amenaza vacía. Cada palabra era verdad, y podía sentirlo en mis entrañas. «No venimos para hablar», continuó. «Algunos de nosotros actuarán. Pero no todos. Solo aquellos que recuerden, solo aquellos que puedan decidir, y ustedes aún tienen tiempo de aprender. Escuchen el océano. Observen lo que hacen. Antes de que sea demasiado tarde». El agua del tanque se agitó de repente, como si ella pudiera moverla con su sola voluntad. Las luces parpadearon, y por un instante sentí que el laboratorio estaba rodeado por la presencia de su especie, acechando desde las profundidades, esperando. Cada fibra de mi cuerpo me decía que saliera corriendo, pero no podía moverme. La fuerza de su mirada me mantenía allí, atrapado entre fascinación y terror. «Recuerden», susurró de nuevo, y esta vez su voz parecía emerger de todo el agua. «Si el océano alguna vez llama tu nombre, no respondas. No mires. Y no creas que puedes escapar. La memoria, nunca olvida». Y entonces se retiró del cristal, sumergiéndose lentamente, pero sus ojos me siguieron hasta que desapareció en la oscuridad del tanque. El laboratorio volvió a estar en silencio. Solo el zumbido de las luces y el eco de su advertencia permanecían, grabados en mi mente. Salí del laboratorio temblando, sudando, sintiendo como si hubiera enfrentado algo más allá de la comprensión humana. Sabía que no podía contárselo a nadie. Oficialmente, nada había sucedido.
El informe decía que el tanque estaba en mantenimiento, que el experimento fue un fracaso. Pero yo sabía la verdad. Esa noche entendí algo que ningún hombre debería comprender: no somos los dueños del mundo, ni los reyes de la tierra. Somos intrusos, prestados por un tiempo efímero. Y alguien, o algo, nos está observando, recordando cada uno de nuestros errores. Todavía escucho su voz en mis pesadillas. Todavía siento la presión de esos ojos negros, juzgándome. Y cada vez que escucho el mar, incluso en un día tranquilo, sé que ella y los suyos siguen allí, esperando. Porque la memoria del océano nunca olvida. Nunca pensé que hablaría de esto en voz alta. Han pasado más de 25 años desde aquella noche, y aún me despierto sudando, con el eco de su voz resonando en mis oídos. Me llamo Daniel Harper, y en 1999 era agente del FBI. Mi trabajo me llevó a investigar casos extraños, desapariciones inexplicables en la costa este, barcos que aparecían vacíos y hombres que simplemente se esfumaban. Todo eso me parecía extraño, pero lo que encontré en aquel laboratorio superó cualquier cosa que pudiera imaginar. No quiero adornar la historia con heroísmo o dramatismo barato. No hubo gloria. Lo que ocurrió fue pura supervivencia y un encuentro con algo que nunca debería haber existido. Y ahora, después de tantos años, siento que debo contarlo. Por mi propia cordura, y tal vez como advertencia. Recuerdo la primera vez que entré en aquel laboratorio secreto. La humedad del lugar me golpeó antes que el frío. Era un edificio aislado cerca de la bahía de Chesapeake, con luces fluorescentes parpadeando y un zumbido constante que parecía resonar dentro de mi cabeza. El laboratorio estaba vacío excepto por un tanque central, lleno de agua salada y burbujeante. Allí estaba ella. No era bella. No era majestuosa. No había nada de lo que uno espera de las leyendas marinas. Su piel era grisácea, húmeda y brillante como si estuviera cubierta de aceite. Su cabello, largo y enredado con algas y restos de lo que parecía basura marina, caía sobre sus hombros y flotaba en el agua como una sombra siniestra. Sus ojos, esos ojos negros, sin blancos, me taladraban con una intensidad que me hizo retroceder. Eran humanos, pero no del todo. Eran ojos de algo más antiguo, algo que ha visto los siglos pasar sin interferir, hasta ahora. Sus manos eran largas, deformes, con membranas entre los dedos que terminaban en uñas como garras óseas. Cada movimiento suyo me recordaba que estaba tratando con un depredador, uno que podía pensar, entender y observar con una inteligencia que me helaba la sangre. Su boca estaba torcida, con dientes irregulares y puntiagudos, y cada vez que abría la boca para emitir un sonido, lo que salía era un gorgoteo húmedo, áspero, imposible de asociar con un lenguaje humano normal. Me acerqué al tanque con pasos lentos. Cada burbuja que subía del agua parecía marcar un ritmo, un latido de advertencia. Intenté hablar, aunque mi voz temblaba. ¿Me escuchas? Por un instante, nada. Luego, repitió mi frase, con un tono distorsionado, húmedo, como si arrastrara agua por sus pulmones. ¿Me escuchas? No solo imitaba mis palabras, entendía su significado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quién eres? Pregunté. Se inclinó hacia adelante, sus manos tocando el cristal del tanque, y un hilo de burbujas escapó de su boca. Sus ojos me perforaban, y entonces escuché la primera idea clara que cruzó el abismo entre nuestras especies. Humanos, tomaron demasiado. Rompieron todo. Nosotros, observamos. Cada palabra era un golpe que me hacía sentir culpable, como si toda la arrogancia humana se reflejara en esos ojos oscuros. Su voz, gorgoteante y rasposa, no podía ocultar su ira fría, calculadora. Cada palabra era lógica y aterradora a la vez. El océano recuerda. Cada herida, cada derrame, cada grito ahogado. Nosotros no olvidamos. Intenté interponerme, defendernos, justificar nuestra arrogancia, pero sus ojos me atravesaban, leyendo mis pensamientos. Exponiendo cada mentira que había guardado. Ustedes creen que dominan la tierra, que dominan el agua. Pero no entienden. Nosotros existimos desde antes que ustedes, antes de que los humanos siquiera caminaran erguidos sobre este planeta. Y hemos visto todo. Cada imperio, cada guerra, cada crimen invisible, lo recordamos. Sentí un terror paralizante. Era como si el tiempo mismo se detuviera.
Sus palabras no eran amenazas vacías, eran verdades que mi mente no podía negar. Lo que ustedes llaman progreso, es un insulto. Cada construcción, cada ciudad flotante, cada plástico que dejan, todo se recuerda. Todo se almacena en el latido de la marea. Y nosotros recordamos. Siempre recordamos. El agua del tanque tembló ligeramente, como si ella pudiera moverla con su voluntad. Sus manos palidecidas presionaban contra el cristal, dejando huellas húmedas que parecían advertencias. Su voz, ahora más suave, sonaba como un eco profundo: estamos observando. Estamos recordando. Y cuando decidamos actuar, la humanidad entenderá finalmente su lugar. No hay misericordia. Solo memoria. Y justicia. Se retiró lentamente, pero sus ojos me siguieron hasta que desapareció en la oscuridad del tanque. Yo estaba temblando, solo en la fría sala, consciente de que nunca volvería a ver el mundo con los mismos ojos. Porque había oído la verdad de los océanos, y era aterradora. Todavía escucho su voz en mis pesadillas. Todavía siento la presión de esos ojos negros, juzgándome. Y cada vez que escucho el mar, incluso en un día tranquilo, sé que ella y los suyos siguen allí, esperando. Porque la memoria del océano, nunca olvida. Después de escuchar sus palabras, el laboratorio ya no era un simple edificio de concreto. Cada luz parpadeante, cada zumbido eléctrico, cada burbuja que ascendía del tanque parecía cobrar vida propia. Empecé a notar algo perturbador: los objetos a mi alrededor parecían moverse ligeramente cuando ella me miraba. Tal vez era paranoia, me decía a mí mismo. Pero no podía evitar sentir que la misma sala respiraba, observándome. Cada vez que me acercaba al cristal, sus ojos negros parecían penetrar en lo más profundo de mi mente. No solo me estaba evaluando como agente, sino como ser humano. Podía ver mis recuerdos, mis fallas, mis secretos más oscuros reflejados en su mirada acuosa. Era como si me obligara a enfrentar todo aquello que había ignorado durante años: la arrogancia de nuestra especie, la indiferencia hacia la naturaleza, las decisiones que habían destruido ecosistemas enteros. Intenté hablar, intentando razonar, como si eso pudiera protegerme. No, no podemos hacer nada de eso. Mi voz sonaba débil, quebradiza. Ella respondió con un gorgoteo, más un susurro que un sonido humano: no necesitan actuar ahora, pero recuerden, observamos. Aprendemos. Cada error se almacena. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Cada palabra era como un cuchillo clavándose en mi conciencia. No era solo miedo físico, era un terror profundo, existencial, que hacía que mi mente tambaleara. La criatura no solo estaba hablando, estaba manipulando mi percepción, haciendo que cada decisión que había tomado pareciera insignificante y, al mismo tiempo, peligrosa. Empecé a escuchar cosas que no estaban allí: gorgoteos leves cuando la habitación estaba en silencio, un susurro detrás de cada puerta cerrada, un ritmo lento que se parecía al latido de olas gigantes bajo el océano. Mi cuerpo estaba en el laboratorio, pero mi mente parecía hundirse en un abismo profundo, atrapada entre la realidad y lo que aquella criatura estaba provocando. Intenté apartar la mirada, cerrar los ojos, pero sus ojos negros seguían allí, en mi memoria, en mi mente, observándome. Cada vez que parpadeaba, veía sombras moviéndose bajo el agua, figuras que no existían, o tal vez sí. La presión en mi pecho aumentaba, como si el océano entero me estuviera aplastando desde dentro. ¿Por qué yo? Susurré, sin esperar respuesta. Su voz volvió, filtrándose en mi mente con un eco húmedo: ¿por qué recuerdas? ¿Por qué sientes? Porque tu especie debe aprender, o desaparecer. No hay misericordia. Solo memoria. Mi respiración se volvió errática. Cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos como un tambor de advertencia. Me di cuenta de que estaba solo, y al mismo tiempo, completamente vigilado. Nunca había sentido tal vulnerabilidad en toda mi carrera, ni siquiera frente a los criminales más peligrosos. Esto no era una amenaza física, era un juicio psicológico, una condena silenciosa que atravesaba el tiempo y el espacio. Y mientras me alejaba lentamente del tanque, comprendí algo que nunca podría ignorar: ya no estaba solo en mi propia mente, la criatura había dejado su marca. Su inteligencia y observación me perseguirían toda mi vida. Cada sonido del mar, cada ola rompiendo en la orilla, cada barco desapareciendo en la distancia me recordaría su presencia, su juicio y su memoria. El verdadero horror no era su apariencia,
ni sus garras, ni su boca deformada. Era la certeza de que había comprendido la humanidad mejor que nosotros mismos. Y yo era solo un hombre, consciente de que nuestra especie estaba siendo observada y juzgada, con consecuencias que aún no podía entender completamente. El laboratorio estaba en silencio, pero no era un silencio normal. Era un silencio que pesaba, cargado, casi vivo. Cada luz parpadeante parecía latir con un ritmo propio, y el burbujeo del tanque ya no era simplemente agua moviéndose, sonaba como un susurro, un canto profundo que vibraba en mis huesos. Cada fibra de mi cuerpo sabía que algo estaba por ocurrir. Ella se acercó al cristal de nuevo, flotando con la calma de un depredador supremo. Sus ojos negros me atravesaban como un cuchillo helado, y por primera vez percibí un destello de emoción en ellos, advertencia, advertencia pura y absoluta. Escucha bien. No es suficiente que recuerdes. No basta con que aprendas. La memoria del océano no perdona. Tu especie ha tomado demasiado tiempo, demasiado espacio, demasiado todo, y la deuda se acumula. Mi respiración se volvió entrecortada. Sentí un sudor frío resbalar por mi espalda mientras el agua del tanque empezaba a agitarse sin explicación aparente. Las burbujas subían más rápido, como si la criatura estuviera jugando con la presión, como si cada movimiento suyo afectara no solo el tanque, sino todo el aire, todo el metal, todo el laboratorio. Algunos de nosotros actuarán. No todos. Pero los que lo hagan, no dejarán nada que recuerde a su especie tal como es ahora. Sentí un terror primitivo, ancestral, como si el océano mismo estuviera descendiendo sobre mí. Cada palabra suya era un golpe, y su simple presencia convertía la habitación en un lugar que no obedecía las leyes de la física ni de la razón. El cristal tembló bajo la presión de sus manos, y por un momento creí que podría romperse. Intenté hablar, pero mi voz era débil, insignificante. ¿Qué puedo hacer? Su mirada me perforó, y su voz se arrastró en mi mente, nada, excepto escuchar. Observar. Y esperar. Porque cuando el océano decida, no habrá refugio. Cada acción humana será recordada, y cada error será castigado. El tanque comenzó a burbujear violentamente, el agua girando en remolinos como si hubiera un huracán atrapado dentro. Las luces parpadearon, y escuché un sonido profundo que resonaba en mis oídos como un tambor lejano, un llamado, un eco de cientos de criaturas más allá de mi vista, todas presentes y vigilando. Ella se retiró lentamente, y por un instante el laboratorio pareció calmarse, como si solo hubiera permitido que yo entendiera la magnitud de lo que había dicho. Su advertencia era clara, la humanidad estaba siendo observada, registrada, y el juicio de los océanos era solo cuestión de tiempo. Salí del laboratorio temblando, con el corazón latiendo desbocado. Oficialmente, todo fue un experimento fallido. Los informes decían que el tanque tuvo problemas mecánicos y que no había nada fuera de lo normal. Pero yo sabía la verdad. Ella había dejado su marca, su memoria había entrado en la mía, y yo era ahora un testigo de algo que la humanidad no estaba preparada para comprender. Todavía escucho su voz, aún siento la presión de esos ojos negros, y cada vez que el mar me habla con su rugido o susurro sé que ella y los suyos siguen allí, esperando, observando. Porque la memoria del océano nunca olvida. Y algún día la humanidad pagará por su arrogancia. Han pasado más de 20 años desde aquella noche, pero todavía puedo sentir la presión de sus ojos negros, como si estuviera frente a mí ahora mismo. Cada vez que cierro los ojos, el burbujeo del tanque, el gorgoteo de su voz y el olor a sal me arrastran de vuelta al laboratorio. Nunca conté esta historia oficialmente. Ningún informe menciona lo que vi, escuché o comprendí. Oficialmente, la misión fue un fracaso mecánico, el tanque sufrió daños y la criatura fue catalogada como anomalía desconocida no peligrosa. Pero yo sé la verdad. Y cada día que pasa, la verdad pesa más sobre mis hombros. La humanidad cree que domina el mundo, que el océano es un recurso para su entretenimiento y sus ganancias. Pero ella, esa criatura que no era ni bella ni majestuosa, sino horriblemente real, me enseñó algo que nadie debería saber: estamos siendo observados. Cada error, cada crimen contra la naturaleza, cada acto de arrogancia queda registrado, almacenado en la memoria de los océanos y de aquellos que los habitan. Nunca olvidaré sus palabras finales: si el océano alguna vez llama tu nombre, no respondas. No mires. Y recuerda, la memoria no olvida. Desde aquel día nada volvió a ser igual. Los ruidos del mar me parecen susurros.
Cada tormenta se siente como un juicio, cada ola que golpea la costa un recordatorio de que no estamos solos.